Nunca imaginé que un simple trabajo podría llevarme al umbral de lo desconocido, a un sitio donde la realidad se diluía con lo imposible. Cuando acepté el puesto de maestra en San Lorenzo, un pueblo escondido entre montañas y envuelto en una neblina perpetua, lo vi como un nuevo comienzo. Era la oportunidad perfecta para escapar del bullicio de la ciudad, de los fantasmas personales que me atormentaban. Pero nunca imaginé que, en este pueblo, encontraría espectros de una naturaleza muy distinta. El viaje hasta allí fue una odisea. Después de kilómetros de carretera desierta, el camino se transformó en un sendero de tierra serpenteante que apenas parecía transitado. No había señales, ni rótulos, ni siquiera una marca en el GPS. Fue como si el mundo conocido se desvaneciera, y en su lugar quedara solo aquel paisaje silencioso y olvidado. Cuando finalmente llegué, el pueblo me recibió con un aire de quietud asfixiante. Las casas eran viejas, algunas casi en ruinas, y el viento arrastraba polvo y hojas secas por las calles desiertas. Era como si el tiempo hubiera quedado suspendido en San Lorenzo. Los pocos habitantes que encontré parecían observarme con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Sus rostros estaban marcados por una expresión sombría, como si cargaran con un peso invisible. Me saludaban con murmullos apenas audibles, evitando el contacto visual. Había algo en sus ojos, una opacidad inquietante, como si estuvieran atrapados en un letargo del que no podían escapar. Mi nueva casa estaba en las afueras, al final de un camino de tierra que bordeaba un campo reseco. La escuela, una estructura de madera que apenas se sostenía, quedaba cerca. Al entrar en el aula por primera vez, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El ambiente era sofocante, impregnado de un olor rancio, como si el aire hubiera estado encerrado durante años. En los pupitres, los nombres de antiguos estudiantes estaban grabados con letras torpes, algunos tachados con una violencia inquietante. La primera noche fue la peor. El silencio era tan profundo que cualquier sonido, por mínimo que fuera, se amplificaba hasta volverse amenazante. Afuera, el viento ululaba entre los árboles secos, produciendo un lamento prolongado. Y entonces, en medio de la madrugada, escuché algo. Un susurro. Bajo. Quebrado. Inhumano. Provenía del pasillo. Me levanté con el corazón golpeando mi pecho, pero cuando abrí la puerta, no había nadie. Solo la oscuridad, densa y opresiva, extendiéndose como un manto. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que el cansancio me jugaba una mala pasada. Pero al cerrar la puerta, vi algo en el espejo del pequeño baño. Por un instante fugaz, antes de que mi propio reflejo lo ocultara, juré haber visto una sombra detrás de mí, algo que no pertenecía a este mundo. Algo que no estaba sola. El trayecto hacia San Lorenzo se alargó más de lo esperado. El sol, oculto tras nubes espesas, teñía el cielo de un gris opaco, y el camino de tierra se extendía como una cicatriz en medio de un paisaje desolado. Apenas vi señales de vida en kilómetros. Solo árboles secos, campos marchitos y la extraña sensación de que algo, oculto entre la maleza, me observaba. Cuando finalmente divisé las primeras construcciones del pueblo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era un lugar acogedor. Las casas eran de madera desgastada, algunas con techos vencidos por el tiempo y ventanas oscuras, como ojos vacíos que observaban sin ver. La mayoría parecían abandonadas, con puertas entreabiertas que se mecían levemente con el viento, revelando interiores oscuros y polvorientos. En algunos patios, juguetes oxidados yacían olvidados, un triciclo con una rueda rota, una muñeca sin ojos, un caballo de madera astillado. Parecían reliquias de una infancia extinta, testigos de un tiempo en que el pueblo aún respiraba. Reduje la velocidad. Algo no estaba bien. No había niños jugando, ni perros corriendo por las calles, ni ruidos de vida cotidiana. Solo el sonido del motor de mi auto y el crujir de la grava bajo las llantas rompían el silencio sepulcral. La neblina se enroscaba entre las casas como un velo fantasmal, envolviendo todo en una atmósfera de letargo y abandono. Cuando llegué a la escuela, una construcción antigua con la pintura descascarada y ventanas cubiertas de polvo, un hombre ya me esperaba en la entrada. Era alto, delgado, con el cabello encanecido y el rostro surcado de arrugas profundas. Su ropa, aunque limpia, parecía gastada por los años.
Me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una expresión entre melancólica y resignada. Bienvenida, maestra. Soy don Pablo, el director de la escuela. Su voz era suave, pausada, como si midiera cada palabra antes de pronunciarla. Me estrechó la mano con una calidez forzada, y en ese contacto breve sentí algo extraño. Su piel estaba fría, más de lo normal para una tarde nublada. No es común recibir gente nueva por aquí, continuó. Espero que no le incomode el silencio. Miré a mi alrededor. No había nadie en la calle. Ni siquiera una sombra tras las ventanas de las casas. Me aclaré la garganta, tratando de disipar la creciente sensación de inquietud. Solo necesito un poco de tiempo para acostumbrarme, dije con una sonrisa nerviosa. Don Pablo asintió con un gesto lento. Eso es lo que todos dicen al llegar. Sus palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de un peso que no supe interpretar. Entonces me indicó que lo siguiera hacia la escuela, y mientras caminábamos, sentí que algo, oculto en la neblina, nos observaba. Un susurro de hojas secas se elevó con el viento, y por un instante, creí oír un murmullo entre las casas vacías. Pero cuando me giré para mirar, solo encontré el silencio. El aula olía a humedad y polvo antiguo. Al entrar, sentí un peso en el ambiente, como si la habitación estuviera cargada de un aire espeso e inmutable. La luz de la mañana apenas lograba filtrarse a través de las ventanas cubiertas de suciedad, proyectando sombras largas sobre los pupitres desgastados. Aún así, traté de ignorar el escalofrío que me recorría la piel y me obligué a sonreír. Los niños estaban ya sentados, esperándome en un silencio sepulcral. Eran pocos, apenas una docena. A primera vista, parecían como cualquier otro grupo de estudiantes de primaria, rostros jóvenes, ojos expectantes, cuerpos frágiles en uniformes desgastados. Pero cuando mi mirada se detuvo en ellos con más atención, algo dentro de mí se tensó. Algunos tenían la piel demasiado pálida, casi translúcida bajo la tenue luz grisácea que se filtraba del exterior. Sus labios eran resecos, sus cabellos opacos, como si hubieran pasado demasiado tiempo lejos del sol. Pero lo que más me inquietó fueron sus ojos. Había algo en sus miradas, una intensidad antinatural, una quietud que no pertenecía a niños de su edad. Me observaban fijamente, sin parpadear demasiado, con una expectación contenida que me hacía sentir como si yo fuera la extraña en la habitación. Respiré hondo e intenté centrarme en mi papel. Tomé la tiza con mano firme y escribí mi nombre en el viejo pizarrón, que crujió como si protestara ante mi presencia. Buenos días, niños. Soy la maestra Sofía. Espero que podamos aprender muchas cosas juntos. El silencio que siguió a mis palabras fue opresivo. Ninguno sonrió. Ninguno reaccionó con la alegría nerviosa que solía ver en los primeros días de clase. Solo me miraban. Esperando. Tragué saliva y decidí continuar. Vamos a empezar con algo sencillo. Quiero que cada uno me diga su nombre y algo que le guste hacer. Uno a uno, comenzaron a responder con voces suaves, casi murmuradas. Me llamo Ana. ¿Me gusta dibujar? Soy Matías. Me gustan los perros. Me llamo Elena. ¿Me gusta leer? Uno de los últimos en hablar fue un niño sentado en la última fila, apartado de los demás. Tendría unos 8 años, cabello oscuro y desordenado, y una piel tan pálida que parecía casi ceniza. Su uniforme estaba un poco más raído que el de los otros, y sus manos delgadas descansaban sobre el pupitre sin moverse. Cuando habló, su voz fue más firme que la de los demás. Soy Diego, dijo, y luego hizo una pausa, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Y me gusta jugar con los que no están aquí. Me quedé quieta, sintiendo que el aire en la sala se volvía más frío. ¿Cómo dices? Pregunté, con una sonrisa que traté de mantener estable. Diego me miró directamente a los ojos. Su expresión era neutra, sin malicia, pero lo que dijo después me hizo sentir un frío reptando por mi espalda. No todos somos reales. El aula entera pareció contener el aliento. Por un instante, creí que el eco de su voz flotaba en el aire más de lo normal, como si algo más la repitiera en susurros lejanos. Miré a los otros niños, esperando alguna reacción, pero ninguno pareció sorprenderse. Como si lo que Diego había dicho fuera una verdad que todos ya conocían.
El viento golpeó la ventana con un lamento largo y hueco, y en el reflejo del cristal juré ver, por una fracción de segundo, más rostros de los que había en el aula. El tiempo en San Lorenzo parecía detenerse. No importaba cuánto me esforzara por adaptarme, cada día en la escuela traía consigo una sensación más pesada, más opresiva. Algo en ese lugar no estaba bien. Lo sentía en la piel, en el aire frío que no cedía ni siquiera cuando el sol estaba en lo alto. Y, sobre todo, lo veía. Lo veía en los detalles que no tenían explicación. Las sombras. ¿Se movían? Al principio pensé que eran simples juegos de luz, ilusiones causadas por el cansancio. Pero no a veces, mientras escribía en el pizarrón, sentía algo desplazarse en mi visión periférica. Giraba la cabeza y todo parecía normal. Hasta que, un día, lo vi claramente, la sombra de un niño pequeño corrió entre los pupitres vacíos al fondo del aula, pero cuando miré, no había nadie allí. Después vinieron las risas. Un sonido ligero, casi travieso, como si un grupo de niños jugara en la escuela después de clase. Pero cuando salía al pasillo para ver quién estaba allí, encontraba los salones vacíos, los bancos alineados en perfecto orden, y el silencio más profundo que jamás había experimentado. Lo peor ocurrió una tarde, al final de una larga jornada. Estaba revisando los trabajos de los alumnos cuando noté que alguien había dejado un cuaderno abierto en la última fila. Caminé hasta allí y me detuve en seco. Un crayón se movía solo. Rápido, en líneas torpes pero definidas, estaba escribiendo algo en la hoja. Sentí un golpe de aire frío a mi alrededor mientras las letras tomaban forma: no te vayas. El crayón rodó al suelo y yo me quedé paralizada, sintiendo mi corazón martillar dentro del pecho. Alguien, estaba allí conmigo. Esa noche, incapaz de dormir, salí a caminar por el pueblo. Necesitaba respuestas. Fue entonces cuando me encontré con doña Carmen, una anciana que vendía hierbas y velas en un pequeño puesto junto a la iglesia. Parecía esperarme. ¿Los escuchaste, verdad?, preguntó con voz ronca, sin necesidad de explicaciones. Asentí, con un nudo en la garganta. No son malos, susurró, solo están atrapados. Me tomó la mano con fuerza, su piel fría y arrugada contra la mía. Y entonces me contó la historia. Años atrás, una epidemia de sarampión había caído sobre San Lorenzo como una maldición. Sin médicos ni medicinas, muchos niños murieron en pocos días. La mayoría de ellos eran estudiantes de la escuela. Sus cuerpos fueron enterrados en las afueras del pueblo, en una fosa común que pocos se atrevían a visitar. Algunos no se fueron, dijo doña Carmen, con los ojos nublados por una tristeza antigua. Siguen aquí, en las aulas, en los pasillos, esperando. Un escalofrío me recorrió. Recordé las miradas intensas de mis alumnos, la palidez de sus rostros, las sombras errantes. ¿Cuántos de ellos eran reales? La anciana se persignó y me advirtió con una voz apenas audible. No los ignores, maestra. Ellos saben quién los ve. Y si saben que los ves, no te dejarán ir. Esa noche, no pude dormir. Las palabras de doña Carmen se repetían en mi mente como un eco interminable. No los ignores, maestra. Ellos saben quién los ve. El miedo me atenazaba el pecho, pero había algo más profundo que me impulsaba a buscar respuestas. No podía seguir en la escuela sin saber la verdad. Así que, antes de que el sol se asomara por completo, me envolví en un abrigo y caminé hacia el cementerio del pueblo. El camino era estrecho, de tierra húmeda y salpicado de piedras que dificultaban el paso. La neblina matutina se enroscaba en los árboles desnudos, dándole al paisaje una apariencia espectral. Al llegar a la entrada del cementerio, un viejo portón de hierro oxidado rechinó con un sonido que se perdió en el viento. Adentro, el cementerio era pequeño y descuidado. Las lápidas, muchas de ellas inclinadas o cubiertas de musgo, parecían olvidadas por el tiempo. Caminé entre ellas con pasos cautelosos, leyendo los nombres grabados en la piedra. Y entonces lo vi. Diego Ramírez. 1980 a 1988. Un escalofrío me recorrió. No podía ser coincidencia. Diego, el niño que me había mirado con esos ojos intensos, el que había dicho aquellas palabras perturbadoras en clase, había muerto hacía más de 30 años. Las piernas me temblaron.
Sentí el aire volverse más denso, como si el mismo suelo estuviera reteniendo el aliento. Miré alrededor y noté más nombres en las lápidas cercanas. Ana Gutiérrez, 1981 a 1988. Matías López, 1979 a 1988. Elena Torres, 1980 a 1988. Uno a uno, los reconocí. Eran mis alumnos. El mundo pareció tambalearse bajo mis pies. Las piezas encajaban de golpe, como una verdad que siempre había estado allí, esperando ser vista. Aquellos niños, con sus miradas vacías y su palidez antinatural, nunca fueron reales. Nunca estuvieron vivos. O al menos, no en este tiempo. No sé qué me llevó a hacerlo, quizás un instinto, quizás el deseo de darles algo de paz. Me arrodillé frente a las tumbas y, con voz temblorosa, comencé a leer sus nombres en voz alta. Ana. Matías. Elena. Diego. El viento pareció detenerse. Por un momento, el silencio fue absoluto. Y entonces, lo sentí. Una brisa cálida recorrió mi piel. No era fría ni opresiva, sino suave, casi reconfortante. Como un suspiro de alivio. Cerré los ojos. No sé cuánto tiempo permanecí allí, pero cuando finalmente los abrí, la neblina había comenzado a disiparse. Me levanté con el cuerpo pesado, como si algo dentro de mí se hubiera vaciado. No regresé a la escuela. No recogí mis cosas. No quise esperar a la noche para ver si todavía estaban allí. Solo caminé de regreso al pueblo, tomé mi maleta y me subí al primer autobús que encontré. Mientras el vehículo avanzaba por el camino polvoriento, vi el letrero desgastado en la entrada del pueblo: Bienvenidos a San Lorenzo. Y entonces comprendí. San Lorenzo no estaba en los mapas. Porque San Lorenzo no existía para el mundo de los vivos. Antes de partir, sentí que debía hacer una última cosa. No podía simplemente irme sin enfrentar a alguien que conociera la verdad. Así que, con el corazón latiendo en mi garganta, fui a buscar a don Ramón. Pero al llegar a la escuela, la encontré vacía. Ni rastro de los niños, ni ruidos en los pasillos, ni siquiera el viento meciendo las hojas secas en el patio. Solo el eco de mi propia respiración en el aire frío de la mañana. En su lugar, encontré a don Pablo, el anciano que cuidaba la iglesia del pueblo. Siempre lo había visto de lejos, silencioso y discreto, como si evitara intervenir demasiado en la vida de los demás. Pero cuando me acerqué a él, su expresión me dijo que ya sabía por qué estaba allí. «Usted vio lo que no debía ver, ¿verdad, maestra?», dijo sin rodeos, con una tristeza antigua en los ojos. No le respondí de inmediato. No hacía falta. ¿Lo sabía? Se veía en mi rostro, en la palidez de mis manos temblorosas. «¿Por qué nadie me lo dijo antes?», pregunté con voz apagada. El anciano suspiró, apoyando las manos en el viejo bastón que sostenía con fuerza. «Porque nadie se queda lo suficiente para saberlo», respondió. «Y los que lo saben, aprenden a callar». Me estremecí. Pensé en los niños, en sus miradas intensas, en sus voces apagadas, en la sensación de que siempre estaban esperando algo. ¿Ellos saben lo que son?», pregunté en un susurro. Don Pablo tardó en responder. «No lo sé con certeza. Pero sí sé que esperan a alguien que los recuerde. A alguien que diga sus nombres. A alguien que los vea, aunque sea por un momento». Mis ojos se llenaron de lágrimas. En ese instante, entendí algo profundo y desgarrador: quizás su peor condena no era estar atrapados en la escuela, sino ser olvidados. Ser solo sombras de un pueblo que el tiempo había dejado atrás. Respiré hondo. Sabía que no podía quedarme. No después de lo que había visto. No después de sentir su presencia tan cerca, de escuchar sus voces en las aulas vacías. Pero tampoco podía irme sin llevarme algo de ellos conmigo. ¿Cree que algún día encontrarán descanso?, pregunté, más para mí que para él. El anciano me miró con una tristeza infinita. «Eso solo lo sabe Dios, maestra. Pero al menos, por un momento, usted les dio algo que nadie les había dado en mucho tiempo». Tragué saliva y asentí lentamente. Esa tarde, dejé San Lorenzo sin mirar atrás. Años después, a veces sueño con ellos. Con Diego, con Ana, con Matías, con Elena.
Sueño que siguen en esa escuela, sentados en sus pupitres, esperando a la siguiente maestra que venga a leer sus nombres en voz alta. No sé si algún día encontrarán descanso. No sé si, en algún rincón de San Lorenzo, las risas infantiles todavía resuenan entre los pasillos vacíos. Pero lo que sí sé es que, reales o no, nunca los olvidaré. Suscríbete y comparte este video para que nadie escape del terror. Envíanos tu historia más escalofriante y podrías verla cobrar vida en nuestro próximo episodio. ¿Te atreves? Hasta el próximo video.